Chernóbil. La noche interminable. En la noche del 25 de abril de 1986, en un lugar del norte de Ucrania, transcurría una noche silenciosa y corriente, como cualquier otra. Sin embargo, en ese mismo instante, comenzaba sin ser visto un suceso que cambiaría por completo el curso de la historia humana. De pronto, un estruendo desgarrador rasgó el cielo y rompió la quietud de la noche, y no era el fuego de la guerra, sino una explosión nacida del error humano y de la arrogancia. Tras el instante en que las llamas y el humo negro se alzaron, junto con una nube radiactiva que llevaba una muerte invisible, el mundo ya no pudo volver a ser el de antes. Pripyat fue una ciudad planificada construida en 1970 sobre una llanura desolada donde antes no había nada. Levantada para los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil y sus familias, la ciudad era un símbolo de la modernidad de la que la Unión Soviética se enorgullecía. Sus calles ordenadas, sus edificios azules y blancos, y su diseño urbano sistemático parecían convertir en realidad el ideal socialista. La ciudad tenía escuelas y hospitales, teatros y parques, una piscina y gimnasios, y la gente creía que sería segura y estable durante mucho tiempo. En las calles de Pripyat, se veían cada día niños en bicicleta y familias paseando, y los jóvenes padres, en una vida estable, esperaban de forma natural un futuro luminoso. A las afueras de la ciudad se preparaba un parque de atracciones, con una noria que miraba a amplios prados, y con coloridas atracciones instaladas a la espera de su inauguración. Decir que la edad media era de 26 años mostraba, de forma simbólica, lo joven, viva y llena de esperanza que era la ciudad. Nadie habría imaginado, ni en sueños, que pronto se convertiría en una ciudad fantasma. La central nuclear de Chernóbil era una instalación gigantesca que simbolizaba la industria nuclear soviética. La gente creía que allí se producía una energía barata, limpia y casi ilimitada, y la llamaban el combustible del futuro. La electricidad generada en la central se suministraba a hogares, escuelas, hospitales e instalaciones industriales de ciudades y pueblos cercanos, funcionando como un gran corazón que movía a toda la región. Pero, al mismo tiempo, también existía la verdad de que la energía nuclear, si no se gestionaba bien, escondía peligros más allá de la imaginación cotidiana. En la planta de Chernóbil se habían instalado varios reactores RBMK del mismo diseño. En aquel momento, 4 unidades estaban en funcionamiento, y las otras 2 seguían en construcción incluso cuando ocurrió el accidente. Este enorme complejo parecía un símbolo de la capacidad tecnológica y del orgullo nacional de la industria nuclear soviética. Y la región cercana dependía de su energía para funcionar. Pero cuanto más grande y complejo es un sistema, más puede un pequeño defecto sacudirlo todo. Y Chernóbil llevaba precisamente esa clase de vulnerabilidad. Esa debilidad crecía en silencio, fuera de la vista, como un riesgo que algún día exigiría su precio. Los reactores RBMK instalados en Chernóbil tenían graves defectos estructurales de diseño y, en particular, la característica de volverse más inestables a medida que bajaba la potencia aumentaba la posibilidad de un accidente en condiciones peligrosas. Además, el grafito utilizado dentro del reactor tenía la propiedad de amplificar en gran medida la reacción nuclear, de modo que, si el control flaqueaba, la reacción podía dispararse con mucha más violencia de lo esperado. Lo más fatal era que, si ocurría un accidente, no existía una estructura de contención plenamente adecuada para encerrar por completo la radiación. Estos defectos quedaron como peligros ocultos sin hacerse públicos, debilitando desde dentro lo que parecía un sistema intacto. Antes del accidente, técnicos e ingenieros del lugar informaron muchas veces sobre los peligros del reactor, y se plantearon repetidamente preocupaciones, especialmente por la inestabilidad a baja potencia y por comportamientos peligrosos en ciertas condiciones. Pero los responsables y las autoridades no se tomaron esas advertencias en serio, y los objetivos de producción y la presión política se pusieron por delante de la seguridad, mientras que la frase «no hay problema» se aceptaba con más facilidad. Como resultado, la planta de Chernóbil siguió operando, y la ciudad de Pripyat continuó expandiéndose mientras prosperaba. Las semillas del desastre estaban creciendo con claridad, pero nadie intentó detenerlas, y nadie siquiera creyó que pudieran detenerse.
En la noche del 25 de abril de 1986, se planificó una prueba en el reactor número 4 de la planta de Chernóbil para revisar sistemas de seguridad, con el objetivo de comprobar cuánto tiempo la inercia de la turbina podría mantener energía incluso durante un apagón. Los técnicos y directivos del lugar lo consideraban un procedimiento sencillo y rápido, y como ya se habían hecho intentos similares, dominaba la idea de que no podía convertirse en algo grande. Sin embargo, nadie podía imaginar que esa prueba podría conducir al accidente nuclear más grave de la historia. Aquella noche tenía el rostro del trabajo ordinario, pero en realidad era una noche en la que la puerta del desastre se abría en silencio. A medida que avanzaba la prueba, comenzaron a aparecer problemas inesperados, pero los responsables decidieron continuar, y las normas de seguridad y los procedimientos estándar empezaron a ignorarse uno tras otro. La potencia del reactor cayó muy fuera del rango normal hasta un nivel peligrosamente bajo, los instrumentos de la sala de control oscilaron de manera inestable y las alarmas sonaron una y otra vez. Pero la prueba no se detuvo, y al acumularse el juicio de solo un poco más, continuaron decisiones que sumaban crisis a la crisis. El reactor se hundía cada vez más en un estado fuera de control, avanzando en una dirección en la que ya no podía frenar por sí mismo. A la 1:23 de la mañana de la madrugada del 26 de abril de 1986, comenzó una reacción en cadena repentina dentro del reactor, y al elevarse la presión y el calor sin control, incluso los dispositivos que normalmente actuaban como mecanismos de seguridad no pudieron responder adecuadamente. Las válvulas y los sistemas de control dejaron de funcionar y, aunque se presionó el botón de parada de emergencia, ya era demasiado tarde. Entonces, con un destello cegador, se produjo una explosión masiva. No fue simplemente un accidente, sino el momento en que el mundo enfrentó como realidad las palabras catástrofe nuclear. Con la explosión, todo el edificio del reactor número 4 se sacudió con violencia, el techo de hormigón armado de más de 1000 toneladas fue lanzado por los aires, y explosiones posteriores destruyeron prácticamente el núcleo del reactor, dejándolo totalmente expuesto. Se alzó una enorme columna de fuego, y fragmentos de grafito radiactivo y partículas de combustible nuclear fueron expulsados al cielo, mientras la radiación invisible se extendía en todas direcciones, convirtiendo el propio aire en peligro desde ese instante. El reactor número 4 siguió ardiendo en un estado fuera de control. No era solo fuego, y dentro de las llamas ardían también cosas mortales que los ojos humanos no podían ver. En Pripyat, a solo 3 kilómetros del lugar de la explosión, miles de niños dormían en paz, y las familias creían que mañana también llegaría un día corriente. Pero, en ese mismo momento, una nube radiactiva letal se movía en silencio hacia la ciudad empujada por el viento, y una muerte invisible, sin sonido ni olor, se acercaba como el propio viento. Toda la ciudad dormía sin saber nada, y ese silencio pronto se volvió realidad, empezando a posarse sobre la vida de las personas sin ninguna advertencia. Justo después de la explosión, bomberos y trabajadores de la planta corrieron al lugar para apagar el incendio. Creían que era un simple fuego industrial y ni siquiera comprendían bien lo que significaba el peligro de la radiación. Sin equipo de protección, los bomberos recogían y arrojaban con las manos desnudas fragmentos de grafito al rojo vivo, y, aunque permanecieron allí solo unos minutos, esos minutos fueron el tiempo que decidió su destino para toda la vida. En ese breve lapso, cantidades letales de radiación fueron absorbidas por sus cuerpos. Sin darse cuenta, ya habían cruzado una línea de la que no se podía volver. Un bombero con quemaduras graves miró al cielo entre el dolor, y sobre el reactor explotado una luz violeta, misteriosa a los ojos, se extendía en la noche. Susurró que era hermosa, pero era radiación de Cherenkov, creada cuando una radiación extremadamente alta se encontró con el aire, una escena en la que la muerte se revelaba en forma de luz. La mayoría de quienes vieron esa luz murieron en pocos días en una agonía terrible. La belleza de ese instante fue, en realidad, una última ilusión arrojada sobre la vida, y el color de un terror que la humanidad no había conocido. Llegó la mañana, pero el aire ya estaba lleno de radiación letal, y toda la ciudad, calles y tejados, parques y patios de juego, quedó cubierta de polvo radiactivo invisible.
Sin embargo, no llegó ninguna alarma ni ninguna indicación de evacuación por parte de las autoridades, y los habitantes de Pripyat empezaron el día como siempre, siguiendo su rutina con una naturalidad inquietante. No tenían idea de que la muerte flotaba en el aire. Así que todos continuaron, caminando por un aire que ya había cambiado, como si no hubiera pasado nada. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer síntomas extraños entre los vecinos, y dolores de cabeza, vómitos, un sabor metálico en la boca y un cansancio inexplicable se extendieron a cada vez más personas. Pero la gente no conocía la causa, los hospitales no podían dar respuestas claras, y muchos lo pasaban por alto pensando que no se sentían bien, y seguían con su día. Los niños aún jugaban cerca de la noria que pronto se inauguraría, y las familias pasaban tiempo en el parque. Parecía un domingo normal, pero fue su último domingo. Cerca del lugar de la explosión, soldados y científicos intentaban comprender la situación, y hasta quienes permanecieron allí solo unos minutos sufrieron vómitos intensos, quemaduras y daños en la piel, mientras los niveles de radiación se disparaban más allá de los límites de medición. Pero las autoridades soviéticas anunciaron que el accidente estaba bajo control y no era peligroso. La gente necesitaba la verdad, pero la verdad fue ocultada por completo. Mientras tanto, el reactor número 4 seguía ardiendo con furia y la radiación continuaba liberándose. El desastre crecía más rápido en ausencia de verdad, y el silencio dejó a la gente indefensa. La nube radiactiva liberada desde Chernóbil se extendió rápidamente con el viento, contaminando primero gran parte de Bielorrusia y luego avanzando hacia Polonia y muchas zonas de Europa del Este. Días después, se detectó lluvia radiactiva en Escandinavia, Alemania, Italia y lugares aún más lejanos, dejando a todo el continente europeo bajo una nube invisible. Pero en los primeros días, la mayoría de los habitantes no recibió ninguna advertencia. El silencio hizo más grande el desastre, y el peligro cruzó fronteras en un movimiento silencioso. Incluso después de la explosión, el reactor número 4 seguía ardiendo, y, para frenar la expansión de la radiación, las autoridades soviéticas desplegaron helicópteros en una operación que arrojó repetidamente arena, plomo, ácido bórico y arcilla sobre el reactor. Pero el aire sobre el reactor era extremadamente caliente, las corrientes ascendentes eran inestables, y los pilotos debían volar sobre un peligro invisible en medio del calor intenso y la radiación. Durante la operación, un helicóptero golpeó un cable de una grúa en el aire, perdió el equilibrio y se estrelló. Los 4 tripulantes murieron al instante, pero su sacrificio no fue ampliamente conocido durante mucho tiempo. Esa caída desde el cielo fue otro sacrificio invisible, una tragedia ocurrida en el corazón mismo de la catástrofe. Solo después de que pasaran 36 horas desde la explosión llegó la orden de evacuación a los habitantes de Pripyat. Para evitar el pánico, las autoridades les dijeron: podrán volver en unos días, y esas palabras sonaron como un consuelo breve. Por eso, la mayoría subió a los autobuses con muy pocas pertenencias, dejando las llaves puestas en las puertas, y hasta dejando comida en las mesas y los juguetes de los niños. Creían que regresarían pronto, pero esa evacuación se convirtió en una despedida definitiva. Al final, nadie pudo volver jamás a Pripyat, y las palabras 3 días se convirtieron en la mentira más cruel que hizo que la gente se marchara. En la tarde del 27 de abril, cientos de autobuses recorrieron Pripyat para recoger a los vecinos. Y la gente se fue dejando las puertas sin cerrar, dejando fotos y juguetes, incluso comida sobre la mesa y todas las huellas de la vida cotidiana. En unas 3 horas, los 45.000 habitantes abandonaron la ciudad, y la imagen de una fila interminable de autobuses saliendo lentamente por calles vacías mostró el instante exacto en que se apagó la vida de la ciudad. Así, Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma completamente abandonada en solo un día. Una vida que había crecido durante 16 años como una ciudad del futuro, se detuvo en apenas unas horas, dejando solo sus rastros esparcidos por toda la ciudad. Para contener el accidente y evitar la expansión de la radiación, se desplegaron en la región de Chernóbil cientos de miles de soldados, obreros, bomberos y mineros de toda la Unión Soviética. Se les llamó liquidadores, es decir, personas encargadas de limpiar y contener el desastre. Y retiraron escombros radiactivos, descontaminaron zonas contaminadas y construyeron estructuras protectoras. Y muchos llegaron al lugar sin recibir explicaciones suficientes. Las misiones más peligrosas se llevaron a cabo en el techo del reactor, donde los trabajadores, con chalecos de plomo, subían y durante solo 40 a 90 segundos, debían palear fragmentos de grafito radiactivo y arrojarlos de vuelta al reactor. Otros mineros excavaron túneles bajo el reactor sin sistemas de ventilación, luchando para evitar una segunda explosión. Y muchísimas personas sufrieron dolor de por vida o perdieron la vida a causa de ese trabajo. Justo después de la explosión,
Un bosque de pinos de unos 4 kilómetros cuadrados alrededor del reactor quedó expuesto a una enorme radiación. Los árboles se volvieron rojos como si se quemaran desde dentro, y la zona pasó a llamarse el Bosque Rojo. Su ecosistema colapsó prácticamente, los animales enfermaron o murieron, el suelo y el agua quedaron gravemente contaminados, y los niveles de radiación siguen siendo muy altos incluso hoy. El daño a los seres humanos también continuó. Cientos de miles sufrieron cáncer de tiroides, leucemia y otras enfermedades, y siguieron apareciendo informes sobre malformaciones congénitas e impactos genéticos, dejando heridas que atravesaron generaciones. Chernóbil no terminó cuando se apagó el fuego. Siguió quebrando a las personas y a la naturaleza en un tiempo invisible que continuaba. Hoy, Pripyat es una ciudad fantasma donde quedan edificios derruidos, atracciones oxidadas, escuelas y hospitales abandonados, y las huellas de abril de 1986 permanecen en el polvo y el silencio. Aún así, algunos ancianos no pudieron abandonar su tierra natal y regresaron a vivir dentro de la zona de exclusión a pesar de conocer los riesgos. Porque para ellos este lugar es hogar, antes que tierra contaminada. El desastre de Chernóbil no es solo un hecho del pasado, sino una herida profunda grabada en la historia humana, una catástrofe que sigue en curso. Permanece en la memoria, recordándonos sin cesar lo humildes que debemos ser ante el poder de la naturaleza y lo vitales que son la seguridad y la responsabilidad.